Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, hoy nos toca la clase 7 de nuestra asignatura Historia de la Iglesia 1. Y hoy vamos a entrar con el tema de la Iglesia medieval. Es el cuarto periodo de la Iglesia cristiana, de 7 periodos. Ya los otros 3 últimos periodos se estudian en Historia de la Iglesia 2. Aquí, hermanos, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, vimos, hermanos, desde la primera clase una introducción a lo que fue Israel antes de que el Mesías apareciera en la tierra. Vimos, hermanos, cómo estuvo el mundo preparado para la llegada del Mesías, y cuando el Mesías fundó su iglesia, cómo su iglesia tuvo que abrirse paso en un mundo que ya tenía sus estructuras políticas y religiosas bien estructuradas. Sobre todo el sistema de pensamiento, la filosofía ya estaba establecida. Ahí vimos lo que fue el primer periodo de la iglesia cristiana, que fue la era apostólica, una era que se dividió en 4 etapas. Luego pasamos a lo que fue nuestra segunda unidad, que fue la era de la iglesia perseguida. Ese periodo de los mártires, ese periodo donde se cierra el canon del Nuevo Testamento, ese es el periodo, mis amados hermanos, en donde los apologistas defienden la sana doctrina. Es el periodo donde aparecen las escuelas de teología, donde se da el inicio a lo que es la vida del monacato, la vida en el monasterio. Es el tiempo de las catacumbas, es el tiempo de los emperadores romanos, donde la iglesia del Señor sufre bajo la mano de 10 emperadores hasta que llegamos al periodo de Constantino, donde con Constantino se firma un edicto de tolerancia y entonces hay un cese a las persecuciones. Con este cese a las persecuciones hubo entonces un cambio total en la iglesia, un cambio que muchos llamaron la victoria del cristianismo, y hubieron muchos cambios que se dieron en la iglesia. Vimos ese cambio que se dio. Ahora la iglesia quedó dividida entre la iglesia de Oriente y Occidente. La iglesia del sector de Occidente era la iglesia del sector de Europa, y ellos reclamaban la autoridad apostólica, y la iglesia que estaba en el Oriente, donde Constantino estableció su capital llamada Constantinopla, en ese lugar, entonces allá sucedía algo. La iglesia era la sierva del imperio, mientras que en Occidente, entonces la iglesia dominaba al imperio. Entonces había pugna entre ambas iglesias, donde ambas reclamaban el poder y la sucesión apostólica de Pedro. Finalmente, mis amados hermanos, vimos en ese periodo de cambio cómo comenzaron también las controversias cristológicas acerca de la persona de Cristo. Vimos que uno de los principales conflictos fue el conflicto arriano, que se dio en ese periodo, en donde Arrio, un presbítero de Alejandría, proponía de que Jesús no era un ser eterno, sino que era un ser creado. Y se dio entonces el primer concilio de la iglesia cristiana, que se conoció como el primer concilio ecuménico. Fue el concilio de Nicea, a donde se debatió acerca de la divinidad de Cristo, se defendió la divinidad de Cristo. Entonces la iglesia queda dividida entre los arrianos y entre los nicenos. Los arrianos son echados fuera del imperio romano, mientras que los nicenos entonces quedaron dentro del territorio del imperio romano. Posteriormente, mis hermanos, se da un suceso de importancia, que es la caída del imperio romano. El imperio romano cae, y todos los pueblos que están fuera del imperio se conocen como los pueblos bárbaros. Estos pueblos invaden entonces todo el territorio romano, se establecen, se da la caída de Constantinopla, donde ya entonces ahora todos los pueblos bárbaros que estaban dentro del imperio, cada uno tenía su propio emperador, pero a la iglesia nadie la gobernaba. Y entonces por ahí, hermanos,
comenzó la pugna que terminó en el papado. Terminó esa pugna, hermano, que terminó siendo la iglesia de Occidente. Entonces se proclama la única iglesia y comienzan a llamarse Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en medio de un conflicto arriano, un conflicto niceno que no había terminado. En ese periodo también surgieron nuevas controversias como el apolinarismo, surgieron controversias en cuanto a la Trinidad, surgieron estas controversias. Hubieron líderes también en ese periodo. Ahí, hermano, en la diapositiva de la semana pasada, que no la terminamos, ahí, hermano, al final de esas diapositivas están las referencias de algunos líderes de la época. Así que usted vaya a la plataforma y cuando usted descargue el material de la semana pasada, verá al final algunos líderes de la época que estuvieron en ese periodo, como Atanasio, Juan Crisóstomo, Ambrosio de Milán, y también hubo uno que se llamó Agustín de Hipona, que se le consideró el mejor teólogo de la época, Agustín de Hipona, y también uno que se llamaba Jerónimo, que fue Jerónimo finalmente el que traduce la Biblia del griego koiné al latín. Y esa traducción se conoció como la Vulgata Latina. Es entonces la traducción que el sistema católico romano aprueba hasta hoy, la Vulgata Latina. Entonces, hermanos, termina ese periodo y vamos a entrar entonces en el periodo ya de la cuarta iglesia, que es el periodo de la época medieval, o también se le conoce como la iglesia papal, porque ya ahora va a haber una sola iglesia, que es la Iglesia Católica Romana, es la única, y ahora ella está gobernando sobre los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Un sistema, la Gran Babilonia, que está reinando sobre los reyes de la tierra. Entonces vamos a ver, hermanos, vamos a compartir la pantalla para ver algunas cosas referente a ese periodo, que ahora se va a llamar el periodo de la iglesia medieval. Vamos a ver entonces aquí en esta unidad. Entonces vamos a continuar con el tema de los concilios, porque, hermano, los concilios continuaron, los conflictos continuaron. Entonces aquí vamos a empezar desde los principales concilios hasta el final de la Inquisición. Muy bien, mis amados, antes de continuar con el tema de la época medieval, hay algo aquí que quiero mencionar. Quiero mencionar, hermano, lo importante que fue en ese periodo el ministerio de los misioneros de Iona, como dice aquí, misioneros de Iona, que fueron encabezados por un hombre llamado Columba. En ese periodo ya gobernaba la iglesia romana, gobernaba las naciones. Comenzó un sistema de gobierno llamado feudalismo. Y entonces en ese feudalismo la clase religiosa se convirtió en una clase social. Y la iglesia era la que gobernaba. La iglesia de Oriente, las iglesias que estaban en Grecia, las iglesias que estaban en Siria y en estas regiones, ya prácticamente no tenían protagonismo en lo que era la historia de la iglesia. Solamente la iglesia romana, que se levanta ahora como cabeza de la iglesia y también cabeza de los pueblos bárbaros que están dentro del imperio romano. Entonces ellos están enviando personas por todo el mundo para catolizar a las personas. Y desde las Islas Británicas envían a un hombre llamado Columba con un grupo de misioneros a enseñar el catolicismo al mundo. Y este hombre llamado Columba sale de la isla de Iona, que está en las Islas Británicas, y este hombre predica a Cristo, no predica al papado, ni tampoco predica los dogmas
de la iglesia romana, que ya en ese periodo era el de la adoración de imágenes, que vamos a ver ahora. Y vamos a ver en esta unidad cómo comenzó esta doctrina de la adoración a imágenes. Ya el papado como el único personaje que puede perdonar pecados, y Columba va al mundo y en vez de predicar el papado y la doctrina romana, predica la Biblia. Pero es católico y está dentro de ese sistema, es un sacerdote. Y Columba muere y mueren todos los misioneros con el tiempo. Y cuando el sistema católico, años después, se da cuenta que toda Europa estaba llena del evangelio y había rechazo al papado, porque los misioneros que un día ellos mandaron a catolizar predicaron la Biblia. Los misioneros de Iona, encabezados por este valeroso hombre, sacerdote llamado Columba. Yo le animo a que usted busque la historia de este sacerdote, ¿verdad? Que hizo la diferencia en la época medieval. En este paréntesis, ¿qué quiero decir con este paréntesis aquí? Quiero decir, hermanos, que esta época que va a empezar se conoce como la época del oscurantismo, y se conoce como el oscurantismo porque desde aquí, escúcheme, desde aquí, este periodo que vamos a ver hoy demoró 1000 años aproximadamente, quizás un poco más. En esos 1000 años la Biblia no se leyó, la Biblia no se predicó solamente los dogmas de Roma. Y la Biblia quedó prácticamente sepultada. El idioma griego, hebreo, quedaron sepultados. Solamente se usaba el idioma latín, que era el idioma de Occidente. Entonces, hermanos, al dar este paréntesis de los misioneros de Iona, estamos diciendo que Dios nunca se dejó sin testimonio. A pesar de que fue una época de oscurantismo, fue una época de terror, fue una época de maldad, porque esta época se va a caracterizar por ser una época de maldad, de crueldad, de corrupción política y religiosa, y sobre todo corrupción moral de parte de los papas, de los papas. Dios nunca se deja sin testimonio. Siempre hay quienes están predicando la verdad, aún de manera clandestina. Y a pesar de todos los movimientos heréticos que se están dando, por ejemplo, vamos a ver un resumen de los concilios más importantes que hubo en ese periodo de la iglesia cristiana. Por ejemplo, el primer concilio, que fue el concilio de Nicea en el año 325, que ya hablamos de este concilio, donde se defendió la divinidad de Cristo ante el arrianismo. El segundo concilio fue el concilio de Constantinopla en el año 381, donde se debatieron diversas controversias cristológicas. El tercer concilio, que fue el concilio de Éfeso, y hablamos la semana pasada de esto, ahí se aprobó la doctrina de la Teotokos, de María como la madre de Dios. Ahí se aprobó esa doctrina. No fue una doctrina para venerar a María, sino más bien fue una doctrina que propone Nestorio. Propone Nestorio para que en medio de la controversia cristológica, él dice, bueno, para saber quién es Cristo hay que saber quién es su mamá. Y entonces este hombre llamado Nestorio propone de que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. Ya eso está sonando como herético, ¿no? Entonces él dice que Dios le dio la naturaleza divina y María le dio la naturaleza humana. Entonces él propone la doctrina de la Teotokos y después la doctrina de la Cristotokos, la que parió a Cristo. Y cuando usted estudie apologética, no sé si ya lo estudió, se va a dar de cuenta que lo que propone este hombre Nestorio todavía hoy se predica. Se predica en una iglesia llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia de los Mormones, doctrina nestoriana de los primeros siglos. El cuarto concilio, bueno, ahí en ese tercer concilio se aprueba esta herejía
y en el cuarto concilio, que es el mejor concilio, el que hasta hoy, hermanos, hasta hoy todavía se defiende lo que se aprobó en este concilio, el concilio de Calcedonia. Hay muchos escritores que han escrito artículos del concilio de Calcedonia. En el concilio de Calcedonia, en el año 451, se aprobó la unión hipostática de la persona de Jesús. ¿Alguien conoce qué es la unión hipostática? ¿Alguien lo sabe, hermanos? Nadie sabe qué es la unión hipostática. Bueno, lo van a saber en esta clase, pues. No hay problema. La unión hipostática es la doctrina que dice que Jesucristo es 100% hombre y fue 100% Dios. Ahí se defendió la unión hipostática, se defendió la eternidad de Cristo, se confirmó y ahí se rechazó esta teoría de que María le había dado la vida a él. Esto se aprobó en el cuarto concilio, que fue el concilio de Calcedonia. Pero ahí mismito en ese concilio surgieron los monofisistas, los monofisismos. Los monofisistas fueron un grupo de hombres que también habían rechazado la doctrina de la Teotocos y decían que Jesucristo tenía dos naturalezas con una sola voluntad. Eso se llamó el monofisismo. Dos naturalezas, una sola voluntad. Y en Calcedonia esto se rechazó. Pero luego, en el año 553, se da el segundo concilio de Constantinopla, donde trataron de superar la división de los monofisistas. Ya se había aprobado la unión hipostática, pero los monofisistas continuaron y hubo otro concilio porque la iglesia estaba dividida en cuanto a esta doctrina. Mientras que unos decían que era 100% Dios, 100% hombre, otros decían que era un hombre con era un hombre con dos voluntades. Entonces ya eso, hermano, también era herético. Luego fuimos al tercer concilio de Constantinopla en el año 680 al 681, demoró un año este concilio, y ahí en este concilio se afirmó la postura del concilio de Calcedonia y se rechazó el monotelismo, otra doctrina que también surgió a la par del monofisismo. Una decía que Jesucristo era un hombre con dos voluntades y la otra decía que tenía dos voluntades y una sola personalidad. El monofisismo y el monotelismo. Entonces, en el sexto concilio, que fue el tercero de Constantinopla, se afirmó allí nuevamente lo que se había aprobado en el cuarto concilio, en el de Calcedonia. Luego viene el segundo concilio de Nicea, hermanos, en el año 787. Atención a este tema, porque ahí se aprobó el uso y la veneración a las imágenes en el culto cristiano. En el año 787. Entonces vamos a ver, hermanos, qué fue lo que pasó y cómo la iglesia quedó con forma de imágenes dentro de los templos. Ya estaba la figura del papado, las controversias cristológicas, la secuela de teología, pero ahora surgió esto. Y esto había surgido en el periodo de Constantino, o sea, en el periodo de Constantino esto ya había sido una controversia. Ya hacía muchos siglos atrás, esto ya había sido una controversia. Recuerden, hermanos, que cuando estudiamos el periodo de la segunda iglesia, dijimos que con Constantino comenzaron a entrar las imágenes a los templos como recordatorio, ustedes lo recordarán, como recordatorio, no como adoración, no como veneración. Entonces, allí se discutió de que las imágenes servían de ilustración a los que no sabían leer. Esto fue uno de los argumentos, ¿verdad? Entonces, la entrada de gente aristócratas al cristianismo promovió entonces la adoración a imágenes. ¿Por qué? Porque ahora el cristianismo no era una religión solamente de gente de clase baja, sino también de gente de clase alta. Y la gente de clase alta
venían de las escuelas de pensamientos griegos, donde los griegos tenían diversos dioses, eran politeístas, y cuando gente aristócrata que venían de esa escuela de pensamiento griego entraron al cristianismo, entonces, hermanos, se da un sincretismo entre cristianismo y filosofía. Y muchos aristócratas que están dentro del cristianismo creen de que no hay ningún problema en tener una imagen de María, una de Esteban, una de Pedro, una de Juan, una de David. O sea, y entonces ya en el primer siglo había habido una controversia. Y recuerden que esta fue una de las causas por las cuales comenzaron los monasterios. Mucha gente comenzó a apartarse y a vivir una vida apartada por causa de esta controversia. Ustedes recordarán que la semana pasada la clase terminó donde yo di una explicación acerca de las catacumbas. ¿Cuántos recuerdan? Donde explicamos lo que había pasado en las catacumbas, que las catacumbas no eran lugares exactamente de escondedero. No solamente se escondían, sino eran lugares donde se realizaban cultos, y las catacumbas eran los lugares a donde estaban los mártires sepultados, y algunos cristianos tenían la idea de que el hacer culto ahí, eso iba a atraer algo de poder al culto porque los mártires estaban allí. O sea, una idea extraña para lo que es el cristianismo, ¿verdad? Una idea bastante extraña. Y esta controversia comienza también a crear que mucha gente se aparte y adopte la vida monástica. Entonces, es allí donde surge la admiración a estos santos que ya habían muerto. Hermano, cuando llega la fiesta de Año Nuevo en todos los países y a usted le regalan el calendario del Año Nuevo, ¿cuántos han notado que cada uno de los días del Año Nuevo tiene un nombre de un santo? San Benito, San Juan, San Pedro, San Esteban, San Petra, Santa Tecla. Bueno, toda esa gente se cree que eran mártires que estaban en esta catacumba, y allí nació entonces esta tendencia de que si yo cumplo años el día de un mártir, el día que uno de ellos falleció, al niño se le bautizaba con el nombre de ese mártir. Por eso hay tantos nombres extraños y feos, ¿verdad?, que vemos por ahí. Entonces, hermano, vemos esta cosa y creemos que son cosas que están simplemente porque todo esto tuvo su origen. O sea, esto fue una historia. Entonces, la polémica surgió porque el Papa León destruyó una imagen de Cristo que construyó Constantino. Entonces, debido a que el Papa León destruye una imagen de Cristo que construyó Constantino, entonces la iglesia se dividió en dos. La iglesia se divide en dos grupos por la actitud de este Papa León. Y el cristianismo ahora se divide en iconoclastas y los incódulos. Así se llaman los dos grupos de la iglesia ahora. Ahora hay cristianos iconoclastas y cristianos incódulos. Vamos a ver estas dos palabras qué significan. Voy a pedirle a mi hermano Granda que lea esta diapositiva, por favor. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ya, dice, los iconoclastas, destructores de imágenes, se basaron en Éxodo 24:5. Los incódulos, adoradores de imágenes, argumentaron que Dios en Cristo nos había otorgado su imagen. Por lo tanto, negarse a representar a Cristo era negar su humanidad. Se apoyaron en las pasadas controversias cristológicas. Argumentaron de que Dios fue el primer creador de imágenes, al crear al hombre a su imagen y semejanza, por lo cual si Cristo se hizo hombre, al tal se le puede representar con una imagen como cualquier otro hombre. Juan de Damasco. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? O sea que hay una palabra que quizás cuando la palabra no es entendida,
puede ser usada para cometer herejías. Entonces, por eso de ahí la importancia de entender bien la palabra de Dios, la importancia de conocer la raíz o los conceptos de una palabra, qué es lo que quiere decir, porque puede ser la perdición para el hombre cuando no se entiende bien la palabra mismo de Dios. Sí, yo también pienso que es un argumento que de hecho, si les dicen a algunas personas que no tienen muy fuerte la fe, le pueden convencer porque parece que es una verdad, pero porque está mal entendida, como dice el hermano Emilio. Gracias. Hermana Verónica Cornejo levantó la mano. Sí, gracias. Buenas noches. Yo creo que, lógicamente, la adoración a imágenes jamás deberíamos aceptarla. Sin embargo, la posición que tuvieron antes a esta de tener imágenes a modo ilustrativo para las personas que no saben leer de modo pedagógico es bastante bueno. Creo que vivimos en una época, en una sociedad en la que las personas se basan mucho en lo que ven en redes sociales, en todo lado. Y deberíamos tener la forma de utilizarlo a modo ilustrativo para que la gente pueda conocer más sobre Jesús, pero no a modo de adoración, bajo ningún concepto. O sea, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Un método pedagógico que una adoración. O sea, son dos cosas Exacto. muy distintas que no se escriben igual ni son iguales. Para nada. Para nada. Entonces, hermano, fíjese bien que aquí, y atención a lo que voy a decir, porque, bueno, esta materia tiene tantos detalles que cubrirlo todo sería, hermano, bueno, tendríamos que dar como un año de clase para cubrir todo lo que pasó. Pero fíjese bien que aquí el Papa León está destruyendo una imagen de Cristo que construyó Constantino. Entonces, cuando esto se aprueba, porque se va a aprobar, se aprobó en el segundo concilio de Nicea. Entonces, allá en Occidente, escuchen esto, en Occidente, crearon un Cristo, la imagen de un Cristo con la personalidad de un ciudadano de Occidente. Un Cristo blanco, con el cuerpo esbelto, el cabello medio castaño, los ojos rubios. Y cuando usted entra a los templos católicos, lo primero que ve es una figura de un supuesto Cristo pegado en la pared. Bueno, ese Cristo, ese llamado Cristo que usted ve pegado en un palo, en una cruz, en los templos católicos, ese es una imagen de un hombre con apariencias occidentales, porque hasta hoy nadie sabe cómo era Cristo. Y de ahí en adelante, cuando vino el tiempo de ya de las colonizaciones, que esto se estudia en la segunda parte de esta materia, cuando vino el tiempo de las colonizaciones, entonces aparece el Cristo negro, el Cristo indígena, aparecen Cristos, hermanos, hechos con la apariencia de las personas de las regiones. Pero para el sistema católico, esto no tiene nada malo. Inclusive, hermanos, he escuchado apologistas católicos citar las palabras del apóstol Pablo en Colosenses, que dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, ellos entienden eso como que se puede reproducir una imagen de Dios y ponerle en un templo y que no es ningún pecado. Pero como el hermano Emilio comentó en antes, el que no sabe de griego, el que no sabe de hebreo, el que no sabe de semántica, ¿cómo se defiende, hermano? Porque no sé si ya ustedes estudiaron la materia de griego, y si la estudiaron, creo que ya se dieron cuenta de que hay palabras en la Biblia que en su idioma original no significaban lo que para nosotros significan. Hay palabras, hermano, que en el griego tenían un significado, pero cuando viene la traducción al castellano, hay palabras iguales, pero no con igual significado. Hermano Emilio, que levantó la mano. Sí, pastor.
Bueno, la palabra de Dios mismo dice, no te hagáis imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra, porque Dios es uno y Él es celoso. Pero hoy en día, pastor, quizás nuestras denominaciones, las iglesias a las que pertenecemos o lo que podemos ver mediante la televisión o la internet, muchas iglesias hacen prevalecer más su denominación de iglesia con un título grande, con un rótulo grande, que a Cristo. Entonces, más hacen una publicidad, hasta un marketing de la denominación de la iglesia para defender o hacer resaltar más, podríamos decir, la denominación de la iglesia que al mismo Cristo. Exactamente, hermano. Ese es el punto y eso fue uno de los detalles que dio con tanto concilio. Cada quien tenía una postura, cada quien tenía una idea y cada quien quería imponer lo que creía era la verdad. Y esto trajo controversias de todo tipo, cristológicas, trinitarias, hasta que al final, hermano, la iglesia quedó como está. Porque, hermano, mire, toda la forma que tiene la iglesia hoy tiene que ver con el siglo I. Por eso yo siempre lo digo desde el principio de esta materia, cuando entramos en la introducción de la clase, siempre lo digo, ser cristiano y no conocer la historia de la iglesia es como ser ecuatoriano y no conocer la historia de tu patria. O como yo, soy panameño, pero ni siquiera sé que se celebra el día 3 de noviembre. Entonces, hermanos, somos cristianos y tenemos que conocer la historia de la iglesia. Entonces, denominaciones como el sistema católico, la mayoría de los católicos que están sentados en los templos son ignorantes históricos, con todo respeto. No saben historia, ellos no saben esto. Ellos simplemente, hermanos, nacieron en una iglesia tradicional y punto. Y ya. Y el cristiano que no sabe historia y no, hermano, no puede defender la verdad. Ok, dice que esta controversia siguió por muchos años hasta que se convocó ese concilio de Nicea en el año 787, como lo vimos en antes. Dice que en este concilio se establece el uso de las imágenes en las iglesias, solo que no son dignas de una adoración similar. Presten atención a esto. Se establece el uso de las imágenes en la iglesia, solo que no son dignas de una adoración similar a la que se merece Dios. Se dice que la adoración que se merece Dios está en el griego, en el latín, latría, y que las imágenes solo merecen una adoración inferior, que es dulía. En el latín dulía, que significa una veneración inferior, y que Dios merecía una adoración superior, que era un concepto de latría. Entonces, ahora hay dos veneraciones: la veneración a Dios, la adoración a Dios, pero la veneración también a los santos, y esos santos con una veneración inferior a la de Dios. Por eso el sistema católico hoy todavía defiende que ellos no las adoran, solo las veneran, ¿verdad? Y esto se aprobó en el año 787, en el segundo concilio de Nicea. Que esto nunca se le olvide a usted, amado hermano. Esto se aprueba en el segundo concilio de Nicea, donde las imágenes entran, no son adoradas, pero sí veneradas. Entonces dice que en todo el Oriente se aceptó la decisión del concilio de Nicea y el uso de las imágenes fueron restauradas en las iglesias. Posteriormente, en el siglo IX, surge un movimiento en Occidente que pide que se aclare el asunto de la latría y la adulía, puesto que ambas palabras significaban lo mismo en el latín. La confusión fue aclarada y finalmente toda la cristiandad aceptó la decisión del concilio de Nicea en el año 787 después de Cristo. Anteriormente, en el año 433, en el concilio de Éfeso, ya se había aprobado la doctrina de la Theotokos como una unión moral. Nuevamente aclaro el tema de este segundo concilio, donde se habló de la Theotokos, porque ahora como se aprueba la adoración a imágenes
y ya unos habían aprobado el tema de la Theotokos, entonces María tomó fuerza. La persona de María entonces tomó fuerza. La doctrina de Nestorio, el nestorianismo, donde decía que Dios le había dado a Cristo la naturaleza divina y María le había dado la naturaleza humana. Nestorio propuso en ese argumento que esa unión de Dios y María no era una confusión, sino una conjunción. O sea, es decir, según Nestorio, se conjugaron las dos naturalezas y le dieron la vida al Mesías. Entonces, en el 787, cuando se aprueba la veneración a imágenes, hermanos, la persona de María tomó fuerza que antes ya había sido admirada y ahora tomó fuerza como la Madre de Dios. Wow. Pregunta hasta aquí, mis hermanos. Preguntas. Y claro, y esto trajo una serie de ideas de que la sierva del Señor, la mujer que Dios escogió, y esto trajo una serie de alegorizaciones de la Biblia a favor de la persona de María. Y entonces comenzaron más adelante así que ella nunca tuvo hijos, pero ya en el siglo XIX, escúcheme hermano, escúcheme, no confundamos la veneración a María con la doctrina de virgen siempre virgen, porque el tema de virgen siempre virgen surgió en el siglo XIX, para que usted sepa, es una doctrina nueva la mariología. Es una doctrina nueva porque aquí ella queda solamente venerada. En el siglo XIX, entonces un papa se va a inventar que ella es virgen siempre virgen. Y entonces si ella fue virgen siempre virgen, ¿quién la parió? La parió una mujer que también fue virgen siempre virgen. ¿Cómo se llamó esa María? ¿Cómo se llamó la que la parió a ella? Ahí le dieron un nombre y ahí nació la idea de la Inmaculada Concepción. Van a ser en el siglo XIX, pero ya aquí estaban sentadas las bases para lo que iba a ser esa herejía más adelante. Entonces, la mamá de María se llama Santa Ana, supuestamente. Gracias, y la ciudad gracias. de Cuenca se llama Santa Ana de los 4 ríos de Cuenca. Ajá, entonces. Mi ciudad se llama así. Entonces fue, gracias hermana, Santa Ana. Entonces ahí nace la idea de la Inmaculada Concepción, de que la parió también fue virgen siempre virgen y la otra virgen siempre. Y ahí hubo una confusión de todo mundo virgen. Y entonces en el siglo XIX con el Papa Pío IX, un hombre que se le consideró una persona con una astucia diabólica, él sin concilio aprueba esta doctrina y la Iglesia Católica moderna entonces pasa a ser la Iglesia Mariana. La Iglesia Mariana surgió después en el siglo XIX, pero aquí solamente su persona era venerada como las demás. Hermanos, mientras tanto, la doctrina de la adoración a imágenes comenzó a tomar fuerza por todo lo que había sido el Imperio Romano, porque ya no existía el Imperio Romano. Cuando esa doctrina comienza a tomar fuerza, en el Oriente se levanta un grupo que dice estamos en contra de la adoración a imágenes y estamos en contra del papado. Y miren cómo se va a llamar este grupo, el Islam. El Islam es un movimiento religioso, claro que también herético, porque no, hermano, ese no es un movimiento de sana doctrina, pero es un movimiento que surge con una buena intención. Con la intención, hermano, de conquistar al mundo y acabar con el papado. Acabar con el papado porque no están de acuerdo con esto del papado y con lo que están haciendo, porque la corrupción, hermano, se multiplicó en este periodo. Y en el año 612 apareció Mahoma, el falso profeta de Arabia, así como le decían, apareció en la escena en la historia del mundo. Dice que su doctrina fundamental
queda expresada en el bien conocido dogma de su fundador. No hay más Dios que el verdadero Dios y Mahoma es su profeta. Apareció este hombre y comenzó a ganar adeptos en el Medio Oriente. Esta religión, tal como se expone en el Corán, es una peligrosa mezcla de verdad y fábulas, pero su pecado clamoroso reside en su negación de la deidad de Cristo. Para ellos, Jesús es un simple profeta y no el Hijo de Dios. El Islam se caracterizó y podíamos decir que surge en respuesta a la adoración a imagen. Una de las características más indignas de la religión maometana es la degradación de la mujer a simples esclavas o juguetes del hombre. Ahí, hermanos, esta supuesta religión que nace con una buena intención, pero no tiene nada de sana esta religión, porque también están negando a Cristo. Ellos no creen que Cristo es Dios. Y claro, sobre todo en rechazo a esto de que María le dio la vida, que ahora toda la cristiandad cree que María fue la que le dio la vida y que merece un puesto de veneración en la iglesia. Entonces, Mahoma aparece y dice: Jesucristo no es Dios, es un simple profeta. Mahoma es Dios. No, él dice: Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Entonces se levanta este movimiento llamado el Islam con la idea de conquistar al mundo entero. Voy a pedirle a la hermana Verónica Cornejo que nos lea esta diapositiva, por favor. El imperio que Mahoma fundó conquistó las provincias de los emperadores griegos de Constantinopla hasta su extinción final. Además, también amenazaba con la conquista de Europa. El Islam conquistó Palestina, Siria y lugares santos del cristianismo. También conquistaron varias provincias del imperio greco-romano. Pronto solo quedó Constantinopla y todos los demás países del cristianismo primitivos que se convirtieron en súbditos del Islam. Su conquista se extendió más allá de Persia y hasta la India. La capital del Islam estaba en Bagdad. Hacia el occidente, su conquista incluía todo el norte de África y la mayor parte de España. Entonces, el catolicismo ya tenía un problema aquí, ¿verdad? Ya tenían un problema porque ahora hay una religión, hermano, que viene en conquista, viene a conquistar el mundo. Entonces ya ahora el papado, como sistema feudal que estaba, ahora tenía problemas, porque aquí usted puede ver todo lo que ya estos religiosos habían conquistado prácticamente el Medio Oriente. Pero vamos a ver cómo respondió esto la Iglesia Católica. Hermana Catherine Lozada, léame aquí, por favor. Amén. En Europa Occidental, Carlos Martel, hijo del rey Franco Pipino II, contuvo el progreso del Islam. Al sur de Francia, unió las tribus discordantes bajo la dirección de los francos y obtuvo la victoria decisiva en Tours en el año 732 después de Cristo. De no haber sido por la victoria de esta batalla, es probable que todo el continente europeo hubiese quedado bajo el poder del Islam. Mientras tanto, durante los siglos VIII, IX y X, el poder papal fue creciendo constantemente junto con su ritual e idolatría. Muy bien, gracias. Explico aquí. El Islam comenzó a crecer de una manera muy progresiva. Comenzó a crecer hasta que en Occidente ya prácticamente ya le faltaba solo Occidente conquistarlo. Y en Francia se levanta un hombre llamado Carlos Martel, hijo del rey Pipino II. Y Carlos Martel convoca un ejército y va a Medio Oriente y derrota el Islam. El Islam tiene su propio ejército, los franceses van con su propio ejército y entonces, hermano, los islámicos son derrotados y por esta guerra el Islam no es la religión número 1 del mundo. Por esta derrota, por Carlos Martel, ellos no son la religión número 1 del mundo. Hermano Emilio. Sí, pastor, pero el Islam no es una religión abrámica monoteísta, o sea que tuvo ya mucho tiempo antes, antes de Cristo mismo.
Sí, ellos son una religión monoteísta. De hecho, sí, son una religión abrámica. Por eso, en la diapositiva anterior dice que son una mezcla de verdad con fábulas, ¿verdad? Porque ellos, o sea, esa es la típica característica de los movimientos heréticos. Usted escucha una herejía y siempre comienza con un elemento de verdad. O sea, ellos tienen un elemento de verdad, pero después cuando mezclan sus fábulas, entonces ya se puede ver que no es una religión cristiana como ellos pretenden decir. Sí, sí son monoteístas, pero el problema está en que, o sea, el concepto que tienen de la persona de Cristo también no las hace una religión cristiana, porque ellos alegan que Cristo no es Dios, no es un ser divino, tampoco es el Hijo de Dios. Ellos son una religión muy moralista, eso sí. Ellos tienen muchas cosas similares con el cristianismo, muchas cosas, como por ejemplo, usted dice que usted le dice a un islámico que los cristianos estamos en contra de los matrimonios igualitarios, ellos también. Y estamos en... Porque, porque ahí como, perdón que le corte, pastor, porque ahí como quedamos con el pasaje bíblico que dice que Abraham tuvo su hijo con la sirvienta y se llamó Ismael, pero que Dios también le prometió bendiciones a Ismael. Entonces por eso le dijo, de ti también haré una nación grande. Entonces, ¿cómo queda ante los ojos los del Islam con esa bendición, con esa palabra de parte de Jehová? Sí, sí, ahí se habla de esa descendencia de Ismael, que es la descendencia árabe, ¿sí? O sea, hablando de los árabes allá a título general, ¿verdad? Toda esa descendencia árabe. Son países petroleros, son negociantes. Ahí tenemos un país llamado Dubái, Emiratos Árabes, que son países millonarios, y toda esa gente, este país pequeño llamado Kuwait, que es un país petrolero. Podemos ver también Irak. Irak es un país donde hay oro, donde hay diamantes, es una tierra bien rica. Por eso Estados Unidos no quiere salir de Irak. Ellos saben por qué no quieren salir de ahí. Entonces, o sea, de manera general, está la bendición sobre las naciones árabes, pero el Islam es una forma herética. O sea, ya eso se sale ya de los límites de Dios, porque ya este es un movimiento herético que niegan al Hijo de Dios. O sea, y ahí está el problema, que ellos niegan rotundamente al Hijo de Dios. Y cuando usted lee el Corán, y ellos están hablando de su Alá, claro que el término Alá es una forma de decir Dios, pero las definiciones que ellos le dan a su Alá parece que no son las definiciones del Dios verdadero, porque ellos hablan de Alá el orgulloso, Alá el que se subleva, Alá el engrandecido. Alá, entonces ya son características de otra persona, no del Dios verdadero. Entonces sí, es como la nación de Israel. Permíteme, déjeme terminar aquí. Es como la nación de Israel. Algunos dicen, entonces los israelitas se van a salvar todos por el simple hecho de ser judío. Y el que dice algo en contra de un judío, no, o sea, esto no es así. Y hay personas que equivocadamente dicen que la salvación vino a nosotros porque los judíos fallaron. No, tampoco es así. Desde el principio, desde que Dios llamó a Abraham no es judío. Llamó a Abraham para que en su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra. El plan de salvación de Dios siempre incluyó a los gentiles. Ahora, Dios bendice a la nación de Israel de manera general como nación, pero a título personal, cada uno tiene que arrepentirse. Cada uno tiene que arrepentirse. Y vimos, hermanos, la semana pasada en Israel, creo que todos fuimos testigos de que estaban adorando a un hombre que ellos consideran ser el Mesías. O sea, que la nación todavía cree que el Mesías que vino y murió en la cruz no era el verdadero Mesías. Todavía ellos tienen la idea de que él no es el Mesías, de que es otro. O sea, claro, usted lo ve a ellos, son millonarios, tienen, porque la promesa de Dios es que ellos iban a ser bendecidos como nación. Pero personalmente, si no se arrepienten, también se pierden. Amén. ¿Quién habló? Creo que fue el hermano Rolando. Sí, pastor, bueno, ya me quité un poco de lo que iba yo a preguntar.
sobre la bendición, ¿verdad? Yo me imagino, me pongo a pensar que cuando Dios le dice a Abraham sobre Ismael que le iba a dar también, o sea, la oportunidad, digamos, en esta parte de la bendición, yo la tomo como que, como un favor terrenal, solo terrenal. Iba a esa parte que en este caso yo creo que a más de la bendición, la persona en común, todos, me imagino que debe buscar la salvación personalmente, tal como dice la palabra del Señor. O sea, ya no es porque eres, es una nación bendita entre todas las naciones por medio de Abraham, ya por eso son salvos y se puede hacer lo que bien venga en el día, ¿no? Entonces yo creo que a criterio personal es una bendición vivencial, o sea, terrenalmente hasta que se cumplan sus días en la tierra. O sea, si no se arrepiente, la bendición se quedó aquí en la tierra con lo que él procreó e hizo, y hablamos hasta en fortuna. Pero si no se arrepiente, o sea, no va a llegar allá. Y tal cual como acaba de decir, ¿verdad? Como Dios fijó su mirada sobre toda la humanidad para no excluir, porque todos somos creación de Él, ¿no? En el estado pecaminoso es una creación, pues ya viniendo a los pies de Él somos hijos de Él. Pero Él ya miró a toda la nación, o sea, todo el mundo, pero hay que llegarse a Él. O sea, por la bendición de mi papá, que es cristiano, yo creo que siendo impío no me voy a salvar, ¿verdad? Claro. Tengo que buscar también la misma regla para recibir de la bendición a la salvación. Esa era la pregunta que yo le quería. Claro, gracias por el aporte. Y de hecho, esa es la tensión que hay en el Medio Oriente. Para entender escatología, para entender los eventos escatológicos que se están dando en el mundo, cierto que Israel, hermano, es uno de los puntos principales para la escatología, pero ahí en Israel la tensión y el problema que hay en esa nación radica en tres cosas. En el movimiento sionista, que está promoviendo el retorno de todos los judíos a su territorio. Está el fundamentalismo islámico todavía, que está en todo ese sector, el fundamentalismo islámico, que una religión abrámica. Ellos están en contra del judaísmo y el judaísmo en contra de ellos. Entonces hay una tensión por el fundamentalismo islámico que está ahí, pero también está el movimiento sionista que está volviendo, cada año retornan más judíos a su patria, y está también el nacionalismo árabe. El nacionalismo árabe que dice, este territorio es de nosotros, somos los hijos de Abraham y estamos en contra de Israel y de todo el que apoya a Israel. Entonces, en esos tres bloques se centra la tensión que está en el Medio Oriente. Pero, volviendo a lo que es historia de la iglesia, el Islam no es la religión número 1 del mundo por esta derrota que les propinó Carlos Martel. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, hermano, hace unos años atrás se daba mucho que salieron videos por el mundo, videos de gente árabe islámica que estaban en Francia y estaban matando franceses. O sea, por ejemplo, se vieron videos de dos personas en moto, que iban en moto, ¿verdad? Iban en una moto por la calle y de pronto ubicaban a un ciudadano francés y se paraban y le hacían una pregunta, le preguntaban sobre alguna dirección, y cuando el francés decía, bueno, mire, está allá, sacaban el revólver y lo mataban y decían venganza y se iban en la moto. Y de pronto vieron videos donde vieron personas morenas árabes golpeando mujeres blancas allá en Francia, y que en muchos lugares de Francia destruían los carros de los franceses que estaban trabajando en oficina, llegaban y destruían y se iban y hacían maldad. Bueno, todo esto tiene que ver con esta guerra. Sí. El Islam no es la religión número 1 en el mundo porque los franceses se pararon por delante de ellos y los detuvieron. Y ellos todavía tienen esa venganza en el corazón. Ahora, quiero decirle, Francia está llena de árabes, está llena de islámicos. ¿Y sabe qué, hermano? Se están apoderando de Francia.
los franceses tienen el concepto de que los hijos son un estorbo. Entonces, hermano, las maternidades francesas están vacías. Los hospitales donde hay maternidad están vacíos porque para los franceses el ideal de vida es solamente tener un hijo nada más. Y para ellos los niños son estorbo. Entonces, los árabes que se están radicando en el territorio francés sí se están procreando. Y se cree que en el territorio francés ya hay más de 1 millón de árabes que profesan el Islam. Y oído, se está diciendo que de aquí a 10 o 15 años, Francia va a tener un presidente islámico. Se están apoderando de Francia, pero el que no conoce la historia no sabe por qué lo están haciendo. Ellos están llenos de venganza contra Francia porque gracias a Carlos Martel, entonces ellos no son la religión número 1 del mundo. Entonces con esta derrota, ¿qué pasó, hermano? Mire, le voy a decir algo. Si yo fuera un director de película y yo tuviera que darle un guión a esto, yo les pudiera decir, hermano, que al diablo no se le puede dar segunda oportunidad. Si tu enemigo está muerto, mátalo. No le des segunda oportunidad a tu enemigo. No le des un segundo aire a tu enemigo. Hermano, si tú estás jugando fútbol y estás ganando 2-0, mete 5 goles más. No permitas que te hagan uno porque te van a rematar. Te van a ganar, te van a empatar, te van a voltear el marcador, ¿verdad? Entonces, usted sabe qué pasó con esta derrota. Con esta derrota, el papado tomó fuerza y la adoración a imágenes tomó mucha más fuerza todavía. Y entonces por aquí va a comenzar un periodo de terror, donde, hermanos, ahora hay una amistad entre los emperadores de las naciones y el papado. Mire, dice que el primero, el papa, estaba alarmado por los avances del Islam, cuyo propósito expreso era la exterminación de la idolatría y la afirmación de la unidad de Dios. Comenzó con una campaña contra el culto a imágenes. El segundo, totalmente apoyado por los obispos y el clero, apoyó el culto a las imágenes y amenazó excomulgar de la iglesia a todo el que no se conformara a este culto. Miren lo que pasó ahora. Mire cómo la cristiandad va a tomar otro giro, ¿verdad? Ahora hay una unión entre iglesia y Estado. Hay una unión más fuerte y ahora los lazos se hacen tan fuertes que ahora hay propuestas de un lado y otro, ¿verdad? Entonces ahora la iglesia dice, bueno, todo el que está en contra del papado y de la adoración a imágenes, lo vamos a excomulgar de la iglesia. Pero la cosa no se iba a quedar allí. La cosa no se iba a quedar allí. Entonces dice que es lamentable, esta lamentable actitud empeoró cuando el emperador cedió en la cuestión del culto a las imágenes, uniendo sus fuerzas a la del errado papa y estableciendo la idolatría como la ley de la iglesia cristiana. Hermano, era ley adorar a las imágenes y venerar al papa. Era ley, porque si no, hermanos, entonces usted estaba en problema de perder hasta la vida. Voy a pedirle a la hermana Evelyn que nos lea esta diapositiva para que veamos lo que continuó después. Las guerras santas 1094 y 1270. Hacia finales del siglo XI, Satanás cambió la táctica. El papado había ganado con su lucha contra el emperador y en una cuestión a resolver era como el poder espiritual podría lograr un dominio total sobre el temporal. Las nuevas tácticas que el enemigo sugirió por medio del genio malvado de Roma fueron las guerras santas. Las 8 cruzadas que constituyen las guerras santas se extendieron por todo el siglo XII y gran parte del XIII. Aunque totalmente fallidas por lo que respecta al propósito para el que fueron instigadas, la parte de la iglesia justifica sus motivaciones. Muy bien, gracias. Ahora el enemigo cambia la táctica y va a comenzar algo que se llama las guerras santas. Esa guerra santa
se conocen como las famosas cruzadas, que hemos visto en películas, ¿verdad? Hemos visto en películas el tema de las cruzadas. Bueno, se dieron 8 cruzadas. ¿En qué consistieron las cruzadas? Las cruzadas consistieron en liberar el Medio Oriente de la influencia del Islam. ¿Qué dijeron? Vamos allá, vamos a liberar el Medio Oriente de los islámicos, vamos a limpiar todo esto. Supuestamente la guerra era contra los islámicos, pero cuando ellos fueron, cuando los ejércitos de Occidente invadieron el Medio Oriente, mataron cristianos, griegos, islámicos. En resumen, mataron al que era y al que no era. Tomaron gente esclavas y se les trajeron para Occidente y se les obligaron a trabajar de manera forzada. No sé, hermanos, si ustedes han oído hablar que en Alemania hay un palacio que se llama el Palacio de Gutenberg, donde la gente va de turista al Palacio de Gutenberg. Cuando los turistas van al Palacio de Gutenberg, los turistas preguntan cómo se construyó ese palacio y cómo trasladaron los materiales de construcción a ese lugar, porque el lugar está en una montaña alta, arriba, es un palacio. Y bueno, los cruzados, las personas que ellos trajeron esclavas del oriente al occidente, trabajaron como esclavos en la construcción de ese palacio. Y la hora de salida, hermano, la hora de salida era el momento en que te morías. O sea, que ahí trabajaron hasta morirse, murieron de hambre, de sed y de cansancio. Esclavizaron gente, las trajeron para que trabajaran en construcción de calles y todo eso, y claro, para catolizarlos. Entonces, se dice que aunque inicialmente las cruzadas fueron contra los mahometanos, también fueron contra los eslavos, paganos, judíos, cristianos, ortodoxos, griegos, rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y contra todos los enemigos políticos del Papa. Hermano, dice que hubieron 8 cruzadas. Dice que hubieron 2 cruzadas. Dice que hubieron 2 cruzadas que fueron cruzadas de niños. Dice que en estas cruzadas de niños, dice que los niños morían de hambre, morían de sed en el camino cuando venían caminando. Hubieron escritores que dicen que prefirieron mejor no detallar lo que pasó en las cruzadas, porque fueron tiempos bastante tristes y angustiosos para las personas que fueron esclavizadas. Dice que en las cruzadas tomaban votos y se les concedía indulgencia por los pecados pasados a todos los que participaban. Algunos los trajeron engañados, ¿verdad? Te vamos a perdonar los pecados y cuando tú mueres te vamos a sacar del purgatorio. Los traían con este engaño. Sin embargo, a pesar del fracaso de mantener un reino cristiano en Palestina, Europa tuvo ciertos buenos resultados de las cruzadas. Después de la cruzada, el gobierno turco protegía a los peregrinos y la persecución cesó. La tierra prosperó y las ciudades de Belén, Nazaret y Jerusalén aumentaron en población y en riqueza debido a la oleada de peregrinos que llegaban a Palestina bajo garantía de seguridad de los gobiernos turcos. Hermano, ¿oyeron hablar del Imperio Otomano, que son los turcos? Bueno, ellos comenzaron a proteger a la gente de las cruzadas. El gobierno turco, por eso ese territorio prosperó mucho, Turquía. Dice que entre las naciones surgió un mutuo respeto y se concertaron alianzas, por lo cual las cruzadas contribuyeron grandemente al desarrollo de la Europa moderna. Claro, porque ahí trabajaron como esclavos, trabajaron construyéndolo todo y haciéndolo todo, prácticamente eran unos esclavos y por eso hoy hay una Europa moderna y desarrollada, ¿verdad? En estas estructuras, porque ahí los cruzados trabajaron como esclavos construyendo todo. En ese periodo también hubo un desarrollo del monacato. La vida monástica en las cavernas también comenzó a desarrollarse en Europa. Crecían el número de monjes, el número de monjas, habían buenos y habían malos resultados. Hermanos, hubieron monasterios que sirvieron para buen fin y para buen propósito, monasterios que se convirtieron en centros de paz, donde los refugiados eran atendidos, los viajeros, los pobres, los enfermos. O sea,
en este periodo los monasterios tuvieron un buen fin, pero también los monasterios que empezaron bien, posteriormente también se fueron corrompiendo. Dice que entre los malos resultados se puede decir que adoptaron la vida célibe como la más elevada norma de santidad, cuando esto atentó contra el fundamento de la palabra, de manera que muchos eran obligados a adoptar la vida monástica. Una cosa es que usted se aparte, ¿verdad? Usted se aparte para estar en comunión con Dios, y otra cosa es que te obliguen a hacerlo. Eso no es santidad. Otra cosa es que te obliguen. Entonces ya el monasterio, ya en ese periodo, cuando la corrupción tocó la vida monástica, entonces la vida célibe se convirtió en una obligación y ya no era algo de devoción, sino más bien era de devoción. Hermano, hay que decir que muchos monasterios se convirtieron en nidos de vicio. En algunos monasterios ya hasta se cometía inmoralidades. Se corrompieron los monasterios en ese tiempo también, hermano. Hermano Rolando, léame esta diapositiva, por favor. Hermano Rolando, bueno, el hermano Rolando parece que tiene problemas con... Léame, por favor, hermano, ¿pueden? ¿O tiene problema con el audio? Vamos a pedirle al hermano Juan, pues. Hermano Juan, léanos la diapositiva, por favor. La culminación del poder papal. ¿Sí se me escucha, hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. Clarito, hermano, clarito. En el siglo XIII se distingue comúnmente como la era dorada de la gloria pontificia. En este siglo iba a cumplirse la gran ambición de los papas sucesivos desde el siglo V en adelante de establecer el trono de San Pedro por encima de todos los tronos, de los otros tronos, perdón. Ok. Aquí cuando se habla de la culminación del poder papal, estamos hablando de que el poder papal tomó, hermano, un giro, se dio un desarrollo después de la guerra de Carlos Martel contra el Islam, donde el poder papal se estableció prácticamente por encima de todos los otros tronos. Cuando hablo de los otros tronos, estamos hablando de las naciones. Aquí, hermano, el poder papal se apoderó prácticamente de todas las naciones. En ningún país se establecía un emperador si el sistema católico no lo aprobaba. En las naciones no se aprobaba ninguna ley sin que el sistema católico lo aprobara. Entonces llegaron, hermano, al punto de que la iglesia ya no solamente es un ente religioso, sino también la iglesia ahora se convierte en una maquinaria política religiosa, ¿verdad? Porque todo lo que los papas decían, eso se hacía. No se hacía nada en Occidente si los papas no daban permiso. Aquí vamos a hablar de este hombre que fue uno de los papas más prominentes. Hubieron muchos papas, pero hubieron unos que fueron especiales. Hermano Emilio, léanos aquí, por favor. Ya dice, las ambiciones del Papa Gregorio VII, con la elección del Brando al trono papal en el año 1073, la secular aspiración de la Iglesia de Roma por conseguir el dominio universal de todo el mundo iba a recibir un cumplimiento parcial. Las ambiciones de Hildebrando, que asumió el nombre de Gregorio VII, carecían de límites. Y lo mismo podría decirse de los medios malvados, implacables que usó para satisfacerlas. Su deseo era organizar un inmenso estado eclesiástico, cuyo gobernante fuera supremo sobre todos los gobernantes de la tierra, y Gregorio no vaciló en la superación de todas aquellas costumbres que él considerara que le estorbaban en la consecución de su audaz plan. Entre las más visibles de estas supresiones fue su prohibición al matrimonio para el clero, cosa que trajo gran desgracia a millares de
hogares. ¿Está viendo esto, hermano? Cómo ya la vida célibe era una obligación. A tal punto, hermano, que con este papa, con este hombre, que un hombre con una astucia diabólica, uno de los peores papas que hubo. Aquí se habla de muchos medios malvados, o sea que prácticamente él fue el hombre que trató de imponer a Roma como la madre de, bueno, vamos a llamarlo como lo dice Apocalipsis, la madre de la ramera y de todas las abominaciones de la tierra. Sobre todas las naciones gobernaba. Entonces fue con este hombre que trató de hacerlo, pero cuando se habla de que este hombre usó medios malvados e implacables, estamos diciendo que con el gobierno de este papa, ¿verdad? La corrupción en Roma creció. La corrupción en Roma creció y entonces, hermano, él impuso la prohibición de que los sacerdotes católicos tenían prohibido casarse. Esto trajo, dice, desgracia a millares de hogares. Usted se imagina, hermano, esto no es el ideal de Dios. Que los hombres no se casen no es el ideal de Dios. Entonces, hermano, en lo que es historia de la iglesia, estamos viendo aquí el desarrollo de la iglesia y cómo se dieron algunas cosas. ¿Por qué los papas hoy no se casan? ¿Por qué los sacerdotes católicos hoy no se casan? Tan sencillo, porque hubo un hombre llamado Hildebrando que en el trono papal impuso, prohibió a los hombres que se casaran. Hay una iglesia católica que tiene todo el sistema católico, que es la iglesia episcopal. Creo que la han oído, la iglesia episcopal. La iglesia episcopal es una iglesia católica que no se rige del papa, sino de un obispo, de un líder, de la figura de un líder, un hombre normal, un líder que dentro de un periodo de tiempo sale y viene otro líder. Es una especie de presbiterio, pero en la episcopal los hombres pueden casarse, ¿verdad? Entonces es una iglesia con todo el sistema católico, lo único, hermano, que no se rigen por el papado. Entonces ya saben, hermano, quién fue el que prohibió a los hombres casarse. Este papa llamado Hildebrando. Muy bien, otro, y este fue uno de los peores, porque no lo vamos a mencionar a todos, sino a los principales. Inocencio III. Inocencio III. Este hombre, hermanos, hermana Catherine, léanos aquí, por favor. Amén. Fue el gran papa que poseía una astucia diabólica, el que sobrepasó los logros de todos sus predecesores y logró el dominio sobre los reyes de la tierra. No podemos siquiera mencionar los sucios métodos de que se sirvió para alcanzar sus fines, ni hablar de los años de asesinatos y guerras con que alcanzó su meta. Los coronados sacerdotes de Roma se movieron con una mano maestra y con la aplicación infatigable de toda la maquinaria del papado, para que él mantuviera y consolidara la absoluta soberanía de la sede de Roma. Durante este tenebroso periodo, Inglaterra iba a caer más que nunca bajo el férreo dominio de Roma. Interesante, ¿verdad? Entonces, lo que consiguió Hildebrando de manera parcial, este lo consiguió de manera completa. Inocencio III, también un hombre que en su periodo se dio mucha corrupción, se dieron muchos asesinatos, hermano, y los asesinatos de este periodo eran por causa de que la gente estaban en contra de Roma. Esa era la causa por la cual la gente iban a la muerte y, hermano, y a qué tipo de muerte, ¿verdad? Hermanos, sufrían suplicio, persecuciones por el simple hecho de estar en contra de Roma. Entonces, hubieron persecuciones que se dieron durante este periodo bajo el mando de estos papas, pero uno de los peores fue este, Inocencio III. Vamos a seguir leyendo más de Inocencio. Hermana Catherine, siga leyendo aquí, por favor. Amén. Tanto fue ello así que otro enfrentamiento entre el rey y el primado llevó a que toda Inglaterra quedara bajo el dominio papal. Todas las actividades de la iglesia se suspendieron hasta que el interdicto quedara levantado y Juan, rey de Inglaterra, hubiera sido depuesto del trono, y esto por orden del papa. Entonces, y como si esto no fuera suficiente, el papa ofreció el trono vacante al rey de Francia. Roma, como la mujer de Apocalipsis 17, estaba en verdad cumpliendo la profecía divina de que
reina sobre los reyes de la tierra. Imagínense, hermanos, el Papa de ese tiempo ofreciéndole el trono de un país a un gobernante de otro país. Interesante, esto es historia, ¿verdad? Y también esto complementa lo que dicen los estudios escatológicos cuando decimos quién es la gran ramera del Apocalipsis. Para saber quién es la gran ramera del Apocalipsis y entender toda la descripción, tiene que conocer historia. Si no conoce historia, hermano, difícilmente usted pueda describir quién es esa gran ramera que estaba sentada sobre los reyes de la tierra y que Juan vio como una mujer que estaba sentada sobre una bestia, que estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, hermano, esta es una de las tantas cosas que hizo Inocencio III, cómo subyugó también a Inglaterra. Dice que otro de los muchos malignos inventos de este periodo, hermano, fue la doctrina de la transubstanciación, con la que se expresó que el pan y el vino de la Eucaristía son realmente convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cegada por los errores cumulativos de la superstición, Roma estaba dispuesta a ser extraviada y el dogma de la transubstanciación fue pronto reconocido como una doctrina central y esencial. Hermanos, para entender la doctrina de la transubstanciación de la cena del Señor, una doctrina errada de la cena del Señor, la cena del Señor, Cristo la establece como un recordatorio para hacer memoria de su sacrificio, de su cuerpo, de su sangre y para hacer memoria de su pronto regreso. La transubstanciación consiste en una doctrina que practicaban los griegos que se llamaba teofagía. Eso lo censuró el apóstol Pablo en Primera de Corintios cuando habla de comer a lo sacrificado a los ídolos. La teofagía era una doctrina, bueno, no una doctrina, era una práctica, más bien una práctica que practicaban los griegos, donde ellos sacrificaban comida a los ídolos y al comerse la carne sacrificada a ídolos, carne con sangre, ellos asumían que se estaban comiendo la carne del ídolo ese y la sangre del ídolo ese la estaban tomando y eran bendecidos. Hermanos, Roma puso a Cristo a esa altura. La transubstanciación, donde el pan se convierte en el verdadero cuerpo y el vino en la verdadera sangre, teofagía. Se están comiendo la carne de una deidad y supuestamente se están tomando la sangre de una deidad para supuestamente ser bendecidos. Esa es la transubstanciación que se convirtió en una doctrina central para Roma con este hombre llamado Inocencio III, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo también lo que es parte del desarrollo de la teología. Por eso es que cuando usted ve las misas católicas, cuando llega el momento de la Eucaristía, dicen, este es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre que por nosotros será entregada. Con Inocencio III se dio esta doctrina. Mis amados hermanos, se nos acabó el tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, déjenme informarle durante estos minutos que ya nos están quedando. Hermano, la asistencia ya está haciendo una nota. Entonces, yo me imagino que a ustedes se los comunicaron que dos ausencias, creo que ya pierde el curso, pues son 8 clases. Ya con 2 ausencias, ya eso representa ya un porcentaje de la clase. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pasar lista. Yo, bueno, tomo un captura y todo el que está aquí en la foto, bueno, tiene ya su asistencia. Pero quiero informarle no solo para esta clase, sino para las próximas clases, que sepan, hermano, que la asistencia ya está representando 10 puntos. Entonces, hermano, tenemos que estar en nuestras clases. Tenemos que estar en nuestras clases. Estamos aprendiendo bastante, así que, hermano, usted métale gana, lea. Ya yo pronto voy a revisar ya las tareas. Nos queda una clase y creo que hemos aprendido bastante. Así que, mis amados hermanos, hoy hemos culminado la clase 7. La próxima semana terminamos con este periodo de la época medieval a donde estamos. Y entonces damos fin a nuestra clase y ya usted queda listo para ir a Historia de la Iglesia 2.